Continuamos con el tema de fracciones y seguimos viendo la clasificación. Ahora vamos a ver otro criterio de clasificación, de acuerdo a la cantidad de divisores comunes entre los términos. En este caso tenemos fracción irreductible y fracción reductible. Una fracción es irreductible si los términos A y B son primos entre sí, y es reductible cuando los términos no son primos entre sí, o sea, tienen divisores comunes aparte de la unidad. Por ejemplo, fracción irreductible, irreductible, irreductible. En cambio, fracción reductible, porque 4 y 6 tienen un divisor común que es 2 aparte de la unidad. Estos términos tienen un divisor común 5 aparte de la unidad. Fracciones reductibles y irreductibles. Veamos un ejemplo. ¿Cuántas fracciones propias e irreductibles de denominador 60 existen? Fracciones propias e irreductibles de denominador 60. Entonces, todas las fracciones que estamos buscando deben tener esta forma. Denominador 60, numerador no conocemos. Bien, como es propia, entonces el numerador tiene que ser menor que el denominador. Además es irreductible, por lo tanto n y 60 deben ser primos entre sí. Bien, para resolver el problema debemos calcular el número de valores que puede tomar n, con la condición de que debe ser menor que 60 y además pesi con 60. Y recordemos que la cantidad de números menores que 60 y pesi con él está dado por phi de 60. ¿Qué es phi de 60? El indicador o función de Euler de 60. Bien, entonces debemos calcular solamente phi de 60 y recordemos cómo se calcula el indicador de un número, phi de n. Para ello debemos tener la descomposición canónica del número. 60, la descomposición canónica es 60, se puede expresar como 4, pues 2 al cuadrado por 3 por 5. Entonces, aplicando la relación tenemos primer divisor primo, a, que sería 2 elevado alfa menos 1, 2 menos 1 a la 1 por 2 menos 1. 3 a la 1 menos 1, o sea 3 a la 0 que es 1 por 3 menos 1, 5 a la 0 por 5 menos 1, esto nos da 2 por 1 por 2 y por 5 menos 1, 4, 16. Quiere decir que n puede tomar 16 valores, por lo tanto existen 16 fracciones propias e irreductibles de denominador 60. Veamos un ejemplo 2. La suma de dos fracciones irreductibles es 3. Como no conocemos los términos de las fracciones, vamos a considerar que la primera fracción es a sobre b y la segunda fracción c sobre d, de manera que la suma de ambas es igual a 3. Estas dos fracciones son irreductibles. Además, observamos que la suma de dos fracciones irreductibles resulta un número entero. Esto sucede solamente cuando los denominadores son iguales. Es decir, si dos fracciones irreductibles suman un número entero, entonces sus denominadores son iguales. Si este es b, acá también debe ser b. Aparte, nos dicen que los términos de la primera fracción suman 19, o sea, a más b, 19, y los de la segunda fracción 21. C más b debe ser 21. Calcule la diferencia de los numeradores. Los numeradores son a y c, la diferencia es a menos c o c menos a. Bien, en estas dos igualdades tenemos b que se repite, entonces vamos a restar miembro a miembro con la finalidad de cancelar b. Se cancela b y aquí vamos a tener c menos a en el primer miembro y en el segundo miembro 21 menos 19, 3. Diferencia de numeradores igual a 3.
Dentro de las fracciones, dentro de esta clasificación de fracciones, vamos a ver las fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo número racional. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad que hemos dividido en 6 partes, de las cuales hemos considerado 4, por lo tanto 4 sextos. La misma cantidad lo hemos dividido en 3 por 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5 en 15 partes. 15 partes de las cuales hemos considerado 10. Entonces viene a ser 10 quinceavos. Pero si observamos, tanto esta fracción como esta otra representan la misma cantidad, ¿no? Son entonces fracciones equivalentes. Bien, entonces decimos 4 sextos es equivalente a 10 quinceavos y se escribe de esta forma, que al final son iguales porque representan el mismo número racional. Bien, de aquí vamos a ver la simplificación de fracciones. Toda fracción reductible se puede transformar a irreductible dividiendo ambos términos entre su máximo común divisor. Es decir, para simplificar lo que hay que hacer es dividir a ambos miembros entre los divisores comunes. Pero para dividir, es decir, para hacer la simplificación de manera completa, el mayor divisor común de ambos es el máximo común divisor. Entonces hay que dividir entre su máximo común divisor. Por ejemplo, queremos simplificar esta fracción. En realidad, aparentemente una fracción no tiene mitad, tampoco tiene tercia, ni séptima, ni onceava. Entonces, ¿cómo voy a simplificar esta fracción? Simplemente voy a calcular su máximo común divisor. Recordemos cómo se calcula el máximo común divisor de dos números mediante el algoritmo de Euclides. Se divide el mayor entre el menor, ¿no? Se va dividiendo. 1247 entre esto nos da 1. El residuo es, bueno, el residuo lo podemos poner en esta posición, acá no hay ningún inconveniente. Vamos a ponerlo aquí 58, que es el residuo, y como el residuo es diferente de 0, seguimos dividiendo, en este caso ya el número menor entre el residuo. 1189 entre 58 nos da 20, sobrando 29. 58 por 20 nos da 1167, ¿no? Ya, bueno, 58 por 2, 1160, perdón, 1160. Para 1189, 29. Entonces, como el residuo es diferente de 0, vamos dividiendo, seguimos dividiendo. Ahora 58 entre 29, ahora nos da 2 y el residuo 0. Entonces, cuando el residuo resulta 0, el último cociente es el máximo común divisor. Por lo tanto, el máximo común divisor de estos números es 29 y dividimos. Al numerador dividimos entre 29 y al denominador también entre 29. Y la fracción no se va a alterar porque ambos términos estamos dividiendo entre el mismo número. Consecuencia, 1247 entre 29 nos da 43, 1189 entre 29 nos da 41. De esa forma hemos simplificado la fracción. Bien, entonces, ahora sí, una vez que hemos simplificado, la fracción resulta ya irreductible. Veamos la expresión general de una fracción equivalente. Muchas veces vamos a buscar, dada una fracción equivalente a la fracción dada, pero que satisfaga alguna condición. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la expresión general de las fracciones, de todas las fracciones equivalentes a 20/35. Para ello, lo primero que debemos hacer es simplificar. El máximo común divisor de ambos es 5, dividiendo entre 5 nos da 4 séptimos. Bien, entonces todas las fracciones equivalentes a 20/35 van a tener la forma 4k sobre 7k, donde k es un número, en este caso entero positivo. Entonces
K puede ser 1, en ese caso sería 4 séptimos, que es equivalente a esta fracción dada. Cuando K vale 2, tendríamos 8 sobre 14. 8 sobre 14, para K igual a 3 tenemos 12 sobre 21, y así sucesivamente. Para K igual a 4, 16 entre 28, etcétera, etcétera. A esto se llama expansión de la fracción, en este caso expansión de 4 séptimos, ¿no? De la fracción 4 séptimos podemos ir expandiendo, multiplicando al numerador y denominador por números enteros. Bien, entonces todas las fracciones equivalentes a esta fracción dada, 20/35, son de la forma 4K, 7K, donde K es un entero positivo. Bien, entonces veamos un ejemplo de aplicación. Obtenga una fracción equivalente cuyos cuadrados de sus términos difieran en 400. O sea, debemos buscar una fracción equivalente a 18/30. Para buscar esa fracción equivalente, lo primero que debemos hacer es simplificar. Bien, aquí sacamos sexta y resulta 3/5. Entonces, todas las fracciones equivalentes a 18/30 son de la forma 3K sobre 5K. Entonces, estos son los términos de las fracciones. De cualquier fracción equivalente a esta fracción dada siempre va a tener esta forma. Ahora nos dice cuyos cuadrados de sus términos, o sea, cuadrado de 5K y cuadrado de 3K, la suma de los cuadrados, o la diferencia de los cuadrados, ¿no? Cuyos cuadrados de sus términos difieran en 400. Difieran, o sea, la diferencia, cuadrado de 5K, cuadrado de 3K, la diferencia, eso debe ser igual a 400. Esto es 25K cuadrado menos 9K cuadrado, esto es 400. Pero 25K cuadrado menos 9K cuadrado es 16K cuadrado. De acá podemos simplificar 16ava 1, 16ava de 425. K cuadrado igual a 25. ¿Qué número al cuadrado me da 25? Es obvio, K igual a 5. Entonces, como K vale 5, entonces hemos encontrado ya los términos de la fracción. Por lo tanto, la fracción que estamos buscando es 3 por 5, 15 sobre 5 por 5, 25. Esta es la fracción buscada. Otro criterio de clasificación es de acuerdo a su denominador. Entonces vamos a tener fracción decimal y fracción ordinaria. Es decimal cuando el denominador es una potencia de 10. ¿Qué es una potencia de 10? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Y una fracción es ordinaria cuando el denominador es diferente a una potencia de 10. Ejemplos tenemos fracción decimal, ¿no? Fracción ordinaria, fracción ordinaria, fracción ordinaria. Esto va a ser muy importante cuando veamos el tema de los números decimales. Bien, otro criterio de clasificación, de acuerdo a la agrupación de fracciones. Bien, vamos a tener, de acuerdo a este criterio, dos clases de fracciones. Las fracciones homogéneas, que son fracciones, son varias fracciones que tienen denominadores iguales. Por ejemplo, estas fracciones son homogéneas. Las fracciones heterogéneas son aquellas fracciones que tienen denominadores diferentes. Aquí tenemos un grupo de fracciones heterogéneas. Bien, veamos ahora homogenización de fracciones. Es decir, las fracciones heterogéneas se pueden convertir en homogéneas. ¿Cómo así? Bueno, veamos este caso. Vamos a homogeneizar estas fracciones. Entonces, lo primero que debemos realizar es la simplificación. Simplificar al máximo. Simplificamos acá, simplificamos. Hemos simplificado todas las fracciones antes de homogeneizarlas y resulta 5 sextos, 2 tercios, 10 novenos, 3 medios. Bien, para homogeneizar lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores.
el menor múltiplo común de estos números sería 6 por 2, 18. ¿No? 18 contiene a cualquiera de los dos, 18. Entonces, las fracciones al final homogenizadas van a tener todas el mismo denominador igual a 18. Se van a tener como denominador 18. Bien, ¿y cómo calculamos el numerador correspondiente? De esta forma. Para esta primera fracción, que lo vamos a homogenizar, se va a convertir en una fracción con denominador 18. Lo que vamos a hacer es dividir 18 entre 6. Y eso nos da 3. Y eso lo multiplicamos por el numerador. 3 por 5, 15. Ese es el numerador. Veamos para la siguiente fracción. Denominador 18. Bien, ¿cómo calculamos el numerador? 18 entre 3 por 2. 18 entre 3 por 2. 18 entre 3 es 6. Ahora multiplicamos por 2 y resulta 12. Seguimos. Para la siguiente fracción, 18 en el denominador, 18 entre 9, ¿no? Entre 9 es 2 por 10. Entonces el numerador 20. Acá, denominador 18 entre 2. Nos da 9 por 3. 27. Entonces, estas fracciones representan o son las mismas, o en todo caso son equivalentes a estas fracciones, ¿no? Y las hemos homogenizado. Las fracciones heterogéneas se han homogenizado. Esto es importante porque nos va a permitir hacer una serie de operaciones, nos va a permitir comparar, o sea, ver cuál es mayor, cuál es menor, también nos va a permitir sumar. Veamos la comparación de fracciones. En primer lugar, cuando son dos fracciones. Supongamos que tengo estas dos fracciones y quiero saber cuál es mayor. Entonces, una forma práctica es multiplicar en aspa. 5 por 8, 40. 6 por 7, 42. Veo que 40 es menor que 42. En consecuencia, 5 sextos es menor que 7 octavos. A ver, veamos otro ejemplo. Quiero saber cuál es mayor, cuál de estas fracciones es mayor. ¿Qué hago? Multiplico en aspa. 36, 35. 36 mayor. Por lo tanto, esta fracción es mayor que esta otra. Bien, cuando tengo varias fracciones, o sea, de 3 a más fracciones, cuando son más de 2 fracciones, ¿qué hago? Lo más práctico es homogenizar. Bien, entonces vamos a homogenizar. Yo quiero ordenar estas fracciones, saber cuál es menor, cuál es mayor. Entonces vamos a homogenizar. Para ello simplificamos, ya sabemos cómo homogenizar. Mitad aquí también. Y séptima. Voy a homogenizar. Para homogenizar calculamos el mínimo común múltiplo, ¿no? Pero escribamos nuevamente estas fracciones ya simplificadas. 5 sextos, la siguiente fracción y finalmente 2 tercios. Ahora sí vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería 8 por 3, 24, ¿no? 24. Bien, mínimo común múltiplo 24. Ahora sí vamos a homogenizar. 24 va a ser el denominador de cada una de estas fracciones. 24 entre 6, 4 por 5, 20. De la siguiente fracción, denominador va a ser 24 entre 8, 3 por 7, 21. La siguiente fracción, 24 denominador entre 4, 6 por 5, 30. Siguiente fracción, denominador 24 entre 3, 8 por 2, 16. De varias fracciones homogéneas es mayor aquel que tiene mayor numerador. Por lo tanto, es menor aquel que tiene menor denominador. Si yo quiero ordenar de menor a mayor, entonces observo que la menor de las fracciones es esta de acá, ¿no? Pero esta fracción, ¿a cuál representa? A 14/21, ¿no? Después, ¿quién le sigue? Después de 16 vendría 20. Entonces, el que sigue es 20/24. Esa es la siguiente fracción. La que le sigue es 21, o sea, 14/16. Y finalmente, la mayor de todas sería 10 octavos. De esa forma, entonces, puedo comparar las fracciones. Cuando son dos fracciones, multiplico en aspa.
Cuando son varias fracciones, homogenizo y veo el numerador y ordeno de acuerdo a eso. Bien, aquí terminamos y vamos a continuar con la siguiente parte.